Domingo por la noche, Donald Trump publicó un mensaje que, según expertos en derecho internacional, podría constituir una amenaza pública de cometer crímenes de guerra. El mensaje apareció en Truth Social a las 9:47 de la noche, hora del este. Abran el maldito estrecho de una vez, bastardos locos, o vivirán en el infierno, escribió el presidente de los Estados Unidos, según reportes de múltiples grandes medios de comunicación. El objetivo, Irán. La exigencia, reabrir completamente el estrecho de Hormuz antes del martes a las 8:00 p.m., hora del este. La consecuencia, la destrucción de centrales eléctricas y puentes iraníes, no instalaciones militares, no centros de mando, infraestructura civil. En cuestión de horas, el viceministro de Exteriores de Irán respondió. Qasem Gharibabadi publicó en X, citando el artículo 8.2b del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El presidente estadounidense, como máximo funcionario de su país, ha amenazado públicamente con cometer crímenes de guerra, escribió, según reportó AFP. La amenaza de atacar centrales eléctricas y puentes, es decir, infraestructura civil, es un crimen de guerra. El Comando Militar Central de Irán emitió su propia advertencia, según un comunicado difundido por los medios estatales iraníes. Si se repiten los ataques contra objetivos civiles, las próximas etapas de nuestras operaciones ofensivas y de represalia serán mucho más devastadoras y extensas. El presidente del Parlamento iraní fue aún más lejos. Toda nuestra región va a arder, advirtió en respuesta a los movimientos imprudentes de Trump, según Reuters. Esto no es simple postureo, no es retórica diplomática, es el presidente de los Estados Unidos amenazando públicamente acciones que violan las leyes de los conflictos armados, mientras Irán promete una represalia que podría envolver a todo Oriente Medio en llamas. Pero aquí es donde esta historia se vuelve mucho más peligrosa que un simple intercambio en redes sociales. Trump ha establecido un plazo de 48 horas para una exigencia que Irán ha dicho explícitamente que no cumplirá hasta recibir compensación por daños de guerra. Es una cuenta regresiva hacia una acción militar estadounidense que podría constituir crímenes de guerra, o hacia un retroceso presidencial que aliente a los adversarios de todo el mundo. El estrecho de Hormuz lleva semanas cerrado. Los mercados globales de petróleo están en caos. Las fuerzas estadounidenses están involucradas en operaciones de combate activas contra Irán. Y el presidente estadounidense acaba de emitir un ultimátum que, según académicos del derecho internacional, cruza las líneas legales establecidas después de la Segunda Guerra Mundial precisamente para evitar este tipo de amenazas. Quédate conmigo. Lo que vas a aprender en los próximos minutos te mostrará por qué el plazo de Trump crea una situación imposible, por qué atacar infraestructura civil cambia la naturaleza de esta guerra y por qué Irán dice que toda la región está a punto de arder. Bienvenidos de nuevo a Frontline. Antes de desglosar qué significa realmente la amenaza de Trump desde el punto de vista legal, por qué Irán no va a cumplir y qué pasará cuando expire el plazo del martes, dale clic al botón de suscribirte ahora mismo. Esta es la cuenta regresiva de 48 horas que podría transformar un conflicto regional en algo exponencialmente peor. Confía en mí. Al final de este video entenderás por qué los expertos están usando el término crímenes de guerra y qué viene después. Para entender por qué las amenazas de Trump provocaron acusaciones inmediatas de crímenes de guerra, hay que comprender qué prohíbe realmente el derecho internacional humanitario. Empecemos por lo básico. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por 123 países en 1998, define los crímenes de guerra en su artículo 8. Estados Unidos nunca ratificó el estatuto, pero sus disposiciones reflejan el derecho internacional consuetudinario, que obliga a todas las naciones. El artículo 8.2b prohíbe específicamente dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir, objetos que no son objetivos militares. Las centrales eléctricas son infraestructura civil. Los puentes que sirven a la población civil son infraestructura civil. Según las leyes de los conflictos armados, atacar estos objetivos solo es permisible si ofrecen una ventaja militar definida y el daño civil es proporcional. Amenazar con la destrucción total de infraestructura civil como castigo coercitivo viola estos principios de manera fundamental. La declaración de Qasem Gharibabadi en X no fue solo una expresión de indignación. Citó marcos legales específicos, según el reporte de AFP. El viceministro de Exteriores hizo referencia a disposiciones que distinguen entre objetivos militares lícitos y ataques ilícitos contra la población civil. La amenaza de Trump de convertir el martes en el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, todo en uno, no distingue entre objetivos militares y civiles. Apunta explícitamente a la infraestructura de la que dependen las poblaciones civiles para la electricidad, el transporte y la supervivencia básica. Que cale esto. El presidente de los Estados Unidos anunció públicamente su intención de destruir infraestructura que suministra energía a hospitales, hogares y servicios esenciales, no como daño colateral en ataques a objetivos militares, sino como castigo deliberado por negarse a cumplir un ultimátum.
Académicos del derecho internacional, entrevistados por varios medios, señalaron que incluso amenazar con tales acciones podría constituir la planificación de crímenes de guerra, independientemente de si se ejecutan o no. La amenaza en sí viola las normas establecidas para limitar el comportamiento de los estados durante un conflicto armado. Pero lo que hace que este momento sea sin precedentes es esto. Trump no hizo estas amenazas en sesiones de planificación clasificadas. No las comunicó a través de canales diplomáticos reservados. Las publicó públicamente, en un lenguaje lleno de insultos, en redes sociales, según reportes ampliamente difundidos por The Guardian, BBC y otros grandes medios. La transparencia no hace que las amenazas sean legales, las hace indefendibles. Los funcionarios estadounidenses tradicionalmente formulan las amenazas militares en un lenguaje que preserve una adhesión plausible al derecho internacional. Todas las opciones están sobre la mesa, implica acción militar sin especificar objetivos ilícitos. Responderemos con fuerza abrumadora, sugiere represalia sin detallar crímenes de guerra. Los mensajes de Trump eliminaron por completo esa ambigüedad. El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes, escribió, según reportó la BBC. Eso no es ambigüedad estratégica. Es la identificación explícita de infraestructura civil como objetivo. La reacción política fue inmediata, incluso dentro de su propio partido. Marjorie Taylor Greene, una de sus aliadas más firmes, lo llamó la locura de Trump, según reportes. El senador Bernie Sanders describió las amenazas como peligrosas y mentalmente desequilibradas. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que Trump estaba despotricando como un loco desquiciado en las redes sociales, según citaron múltiples medios. Pero la crítica política no cambia la realidad legal. Las amenazas existen, están documentadas, y le han dado a Irán exactamente la narrativa que necesitaba. El ultimátum de Trump crea una situación imposible que no tiene un buen resultado para los intereses estadounidenses. Aquí está por qué. Irán ha declarado explícitamente que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado hasta que Teherán reciba el pago por daños de guerra, según declaraciones de altos funcionarios iraníes reportadas por Reuters. Esta no es una posición negociadora que Irán pueda abandonar fácilmente. La exigencia de compensación ha sido enmarcada públicamente como una cuestión de soberanía nacional y justicia. Ceder sin recibir el pago supondría una humillación política interna para el liderazgo iraní. El plazo de Trump es el martes a las 8:00 p.m., hora del este, según sus publicaciones en Truth Social. Eso equivale a aproximadamente 48 horas desde que se emitió la amenaza. 48 horas para que Irán revierta completamente una posición estratégica que ha defendido públicamente durante semanas. Las cuentas no cuadran. Aunque el liderazgo iraní quisiera cumplir, el plazo no permite las maniobras políticas internas necesarias para justificar una capitulación. El gobierno iraní tendría que explicar a su población por qué se rindió ante amenazas estadounidenses sin lograr los objetivos declarados. Esa explicación requiere tiempo, capital político y probablemente negociaciones internas dentro del régimen. Trump simplemente exigió que Irán hiciera lo imposible en un plazo que garantiza el fracaso. Entonces, ¿qué pasa cuando expire el plazo del martes? Opción 1. Trump ejecuta las amenazas. Las fuerzas estadounidenses atacan centrales eléctricas y puentes iraníes. La infraestructura civil de Irán queda a oscuras. Los hospitales se quedan sin electricidad. Las redes de transporte colapsan. Las víctimas civiles se multiplican. Problema. La condena internacional sería inmediata y universal. Los aliados de Estados Unidos se verían obligados a distanciarse de acciones que violan las leyes de la guerra. La represalia, mucho más devastadora y extensa, prometida por Irán, según advirtió su Comando Militar Central, probablemente apuntaría a fuerzas estadounidenses y aliados regionales. Y el estrecho de Hormuz seguiría cerrado, posiblemente por mucho más tiempo mientras Irán escala su respuesta. Estratégicamente, esta opción no logra nada, excepto alienar aliados, energizar adversarios y potencialmente desencadenar un conflicto regional más amplio. Opción 2. Trump no ejecuta las amenazas. El plazo del martes pasa. El estrecho sigue cerrado. Trump emite nuevas amenazas o modifica el plazo, como ha hecho varias veces antes, según reportes de la BBC. Problema: la credibilidad estadounidense se derrumba. Todos los adversarios del mundo aprenden que los ultimátums de Trump son vacíos. Corea del Norte, Rusia y China entienden que las líneas rojas no tienen consecuencias. Las amenazas futuras pierden todo valor. La disuasión se evapora. Esta opción preserva algo de buena voluntad internacional, pero destruye el poder de negociación estadounidense a nivel global. Opción 3. Irán reabre el estrecho. Teherán capitula antes del plazo del martes y evita los ataques estadounidenses. Problema: esta es la opción menos probable. Irán no tiene ningún incentivo para cumplir. Reabrir bajo amenaza validaría la coerción estadounidense e invitaría futuros ultimátums. El liderazgo iraní perdería legitimidad interna, y Teherán
seguiría sin recibir la compensación por daños de guerra que exige. La advertencia del presidente del Parlamento iraní de que toda nuestra región va a arder sugiere que Teherán ya ha decidido no cumplir, según reportes de Reuters. Ninguna de estas opciones mejora la posición estratégica de Estados Unidos. El plazo de Trump creó una situación en la que todos los resultados dañan los intereses estadounidenses. Las advertencias de Irán sobre una conflagración regional no son hipérbole. Son evaluaciones de amenaza basadas en las alianzas y capacidades ya existentes. Si las fuerzas estadounidenses atacan infraestructura civil iraní, Teherán ha advertido explícitamente de una represalia mucho más devastadora y extensa. Esa represalia podría incluir ataques coordinados contra ciudades israelíes desde Líbano, saturando las defensas de la cúpula de hierro, ataques contra instalaciones petroleras saudíes, repitiendo los golpes de Abqaiq de 2019 que dejaron fuera de servicio temporalmente el 5% del suministro mundial de petróleo, ataques con misiles contra bases estadounidenses en Irak, Kuwait y el Golfo, y ataques escalados contra el transporte marítimo comercial que se extenderían más allá del estrecho de Hormuz hacia el Mar Rojo y el Mar Arábigo. Cada uno de estos escenarios tiene precedentes. Cada uno representa capacidades que Irán ha demostrado o que poseen sus proxies. Una ejecución coordinada crearía una crisis regional que ninguna respuesta estadounidense aislada podría abordar. La participación israelí complica aún más el panorama. La confirmación de que Israel ayudó en operaciones recientes dentro de Irán transforma la dinámica del conflicto. Si Israel participa activamente en operaciones estadounidenses dentro de Irán, la represalia iraní contra objetivos israelíes deja de ser solo probable para convertirse en esperada. Los cálculos de los estados del Golfo son igualmente delicados. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar albergan instalaciones militares estadounidenses y están dentro del alcance de los misiles iraníes. Si Trump ejecuta ataques contra infraestructura civil iraní, estos países enfrentan decisiones imposibles. Apoyar a Estados Unidos y convertirse en objetivos iraníes, distanciarse de Estados Unidos y dañar sus relaciones de seguridad a largo plazo, o intentar permanecer neutrales y no satisfacer a nadie. Los ultimátums públicos de Trump hacen casi imposible la diplomacia discreta. La reacción política dentro de Estados Unidos revela cómo las amenazas de Trump han fracturado incluso su base de apoyo tradicional. Marjorie Taylor Greene, una de sus aliadas más vocales en el Congreso, lo llamó públicamente la locura de Trump. El senador Bernie Sanders calificó las amenazas de peligrosas y mentalmente desequilibradas. Chuck Schumer dijo que el presidente estaba despotricando como un loco desquiciado en las redes sociales. Esto no es simple oposición partidista. Es preocupación bipartidista de que las amenazas presidenciales cruzan líneas legales y estratégicas. El lenguaje lleno de insultos en las publicaciones originales crea problemas adicionales. Las comunicaciones presidenciales suelen mantener cierto decoro, no por cortesía, sino porque las palabras del comandante en jefe tienen peso legal. Decirle a Irán vivirán en el infierno no es presión diplomática. Es un lenguaje que tribunales internacionales podrían citar como evidencia de intención de infligir castigo colectivo a la población civil. La frase final de Trump, «Alabado sea Alá», según se reportó en la publicación original, añade otra dimensión. Observadores señalaron que podría interpretarse como burla hacia una expresión islámica, potencialmente inflamando las dimensiones religiosas de un conflicto ya volátil. El martes a las 8:00 p.m., hora del este, es el plazo que Trump fijó. Hasta el momento de este análisis, Irán no ha dado ninguna señal de cumplimiento. Altos funcionarios iraníes han reiterado su exigencia de pago por daños de guerra antes de reabrir el estrecho. El mando militar iraní ha advertido de una represalia escalada si se atacan objetivos civiles. El presidente del Parlamento ha advertido que la región arderá. La cuenta regresiva de 48 horas está en marcha. Los planificadores militares estadounidenses presumiblemente están preparando paquetes de ataques contra infraestructura iraní, aunque ejecutar esos ataques crearía los problemas legales y estratégicos ya mencionados. Las evaluaciones de inteligencia se están actualizando. Los aliados están siendo consultados, aunque muchos han expresado preocupación por el enfoque. Las fuerzas iraníes probablemente están dispersando activos, reforzando defensas y preparando capacidades de represalia. Las fuerzas proxy en toda la región se están posicionando para una acción coordinada. Teherán está calculando si las amenazas estadounidenses son creíbles y qué respuesta sirve mejor a sus intereses. Y el mundo está observando si el presidente de los Estados Unidos ejecutará amenazas que expertos en derecho internacional dicen que podrían constituir crímenes de guerra. La respuesta honesta es, no sabemos qué pasará el miércoles por la madrugada. Trump ha emitido y modificado plazos varias veces antes.
Puede volver a hacerlo, puede ejecutar ataques, puede negociar en privado mientras amenaza en público, pero el daño ya está hecho. Las amenazas existen en el registro público. Irán ha recibido justificación para escalar. La credibilidad estadounidense ha quedado en juego en un ultimátum que Irán no tiene incentivo para aceptar. Y el marco legal que limita la guerra ha sido desafiado públicamente por el presidente estadounidense. La cuenta regresiva de 48 horas no se trata solo del estrecho de Hormuz, se trata de si el derecho internacional se aplica a las grandes potencias, se trata de si las amenazas estadounidenses siguen siendo creíbles, se trata de si este conflicto regional se convierte en algo exponencialmente peor. Frontline estará aquí siguiendo cada hora hasta el plazo del miércoles y lo que venga después. Si este análisis te ayudó a entender por qué Irán usa el término crímenes de guerra, y qué está en juego con el plazo del martes, comparte este video con alguien que necesite ver más allá de los titulares. Deja un comentario abajo. ¿Crees que Trump ejecutará los ataques? ¿Y qué debería hacer Irán en las próximas 48 horas? Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Porque cuando llegue el plazo del martes, querrás un análisis que explique qué sucede realmente y qué significa. Esto es Frontline. Mantente informado, mantente alerta.